Continuamos con nuestro podcast de Espacio Abierto. Seguimos hablando de la IA como la semana pasada con Emanuele. Es un placer volver a tenerte con nosotros. Y la semana pasada estuvimos hablando de un montón de cosas referente a la inteligencia artificial, de pros, de contras. Y hoy seguimos y la primera pregunta o la primera cosa que lanzo, ¿no? Hablábamos la semana pasada de cómo alimentamos la inteligencia artificial, de cómo la hemos ido alimentando, subiendo artículos, subiendo información dentro de nuestra en internet, pero también la información que nosotros subimos a la IA cuando le preguntamos. Estuvimos hablando del sesgo que nos puede contestar a raíz de cómo preguntamos. Y hay una de las cosas que se ha puesto muy viral, el tema, por ejemplo, de subir fotos para hacer dibujos animados, para que lo ponga en modo, pues como los Simpson, como Pixar, sí, como algún tipo de imagen. ¿Qué riesgos conlleva, ¿no? el subir nuestra foto, nuestra imagen, pero también qué riesgos conlleva a veces cuando subimos información personal sensible, como nuestra dirección, teléfonos, documento nacional de identidad, nombres completos, incluso cuentas bancarias, ¿no? Porque pasamos un documento para que nos lo mejore y hemos vendido toda nuestra información. Háblanos acerca un poco de la seguridad, de qué cosas podemos hacer. Muy bien, pues gracias, es un placer estar aquí otra vez. Muy relevante, muy importante esta pregunta porque realmente lo que son las herramientas de IA que tenemos disponibles, sabemos que hay algunas que son versión gratis y otras que son versión o las mismas tienen un plan de pago. Las que tienen un plan de pago te dicen que la información sensible que subas, pues que esta información queda como restringida y es protegida. Ahí lo dejo. Es necesario tener en cuenta que estamos ahora mismo entrenando a todas estas IAs. Y toda la información que subimos se utiliza para volver a entrenarla. ¿Hasta qué punto esta información solo se va a suministrar a la persona que lo está utilizando, ¿no? Entonces, ¿quién nos puede garantizar que esta información no se va a suministrar a otras personas que no sería de nuestro interés? Entonces, es muy importante tener cuidado con toda la información que subimos, sobre todo no subir información sensible. Comentabas el tema de las fotos, ¿no? Que se hizo viral, muchísima gente estaba utilizando las herramientas para poder generar estas fotos pues, con determinadas características. Pero aquí quiero llamar la atención a un punto también importante con el tema de la responsabilidad con el medio ambiente. Si nosotros en nuestro portátil, en nuestro ordenador, cuando exigimos mucho, sabéis que empieza a ir un poco más lento, ¿no? Entonces, imaginaros la cantidad de personas alrededor de todo el mundo subiéndose fotos para generar pues algo, pues sea de broma o sea lo que sea. Tenemos una responsabilidad en los usos de los recursos porque alguien está pagando esta cuenta, ¿verdad? Es decir, esto se paga de alguna forma. Por el momento no se habla del tema porque todos estamos entrenando estas herramientas y ahí lo dejo para no entrar en temas por ahora respecto a toda esta parte del coste para mantener estas IAs. Entonces, por un lado, es importante llamar la atención con el tema de la responsabilidad con el medio ambiente. Y por otro lado, pues lo que bien comentabas, el tema de la seguridad de los datos. Al fomentar, al ofrecer a la IA toda nuestra información, nuestra data sensible, pues corremos el riesgo de que luego esta información esté por ahí donde no nos gustaría que esté. Entonces es muy importante pues para resguardarse, si vas a subir un documento, quitar toda esta información sensible y solo pues subir la información que realmente necesites y luego pues modificar el documento y volver a añadir esta información. Me acabas de recordar porque sí que es verdad que el tema del medio ambiente a veces pensamos con
no consume o no tiene impactos para nuestro medio ambiente, y también como cristianos tenemos que ser muy sensibles en cuidar el planeta que Dios nos ha dado, en cuidarlo. Y es verdad que todo este sistema de almacenaje pues incluso se gestiona en océanos, ¿no? Hay centros de procesamiento de datos en el fondo marino para refrigerio natural y creo que mucha gente no lo sabe. No lo sabe, pero sí, hay centros de Big Data dentro del océano para mantener la temperatura, o incluso en tierra, ¿no? El otro día leí un artículo y hablaban que consume más refrigerar un centro de datos que una central nuclear, por ejemplo, para mantener los ordenadores y los centros de procesamiento de datos. Eso es una cosa que también tenemos que plantearnos, esa responsabilidad del medio ambiente, y cómo crees que podemos hacer un buen uso de la IA para no perjudicar nuestro planeta y el medio ambiente. Excelente pregunta. Pues utilizándolo para lo que sea necesario, pero con esta responsabilidad de que no estoy solo para jugar, no estoy solo para utilizar esta IA pues para hacer tonterías, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces es verdad que lo que comentas, de hecho hay estudios ya de lugares donde está habiendo una mortandad de los peces y de lo que es la vegetación marina, pues debido a estos centros de procesamiento de datos. Y creo que mucha gente desconoce totalmente esta información, por eso tan importante un espacio como este para que pues de manera general se pueda tener este tipo de conocimiento. Entonces en este sentido, por eso es el término uso responsable de la IA, ¿no? Me hago responsable de utilizarla para lo que de verdad será útil, ¿no? Hay un término que me gusta que es el coste de oportunidad. Pues a veces el beneficio que va a traer pues tiene pues como justificada su utilización, ¿no? Utilizar la herramienta. Pues en este sentido, un uso muy responsable de la IA. Qué bueno. Y en cuanto al uso más cercano que podemos darle dentro de la IA en nuestra iglesia, y sobre todo si recomiendas, antes hablabas de 2 tipos de pago o no pago, y también pues que en uno en teoría protegen más los datos que en otro, o eso es el compromiso, ¿no? Eso es las típicas cosas que damos, he leído y acepto, comprendo, pero nadie hemos leído. Yo siempre digo que es la gran mentira del cristiano, porque ninguno lo leemos. ¿Crees que es conveniente que paguemos, que tengamos ese uso responsable dentro de la iglesia, y cómo lo podemos aplicar? Sí, dentro de lo que es las IAs, las herramientas que nos están disponiendo en el mercado, es una barbaridad. O sea, la cantidad de herramientas que se están generando es pues para todos los gustos. Y como hay para todos los gustos y sabores, pues también tenemos varios términos y condiciones para utilizar estas IAs. Interesante lo que acabas de comentar con respecto a acepto los términos, ¿no? Otro día yo estaba buscando una herramienta y me puse a leer, por increíble que parezca, los términos y condiciones para utilizar, y algo me frenó, porque en una de las cláusulas ponía: toda la información que subas es privada, pero nos estás cediendo los derechos de uso perpetuamente, o sea, de manera perpetua. Wow. Imagínate. Y yo dije, pues aquí te lo dejo. Entonces, es importante conocer estos términos para utilizar estas IAs. Hoy tenemos una variedad con interfaces que son muy intuitivas, ¿no? Antes, por decir, habría que saber algo de programación, habría que saber algo más pues de la herramienta, que eran un poco más complejas, pero hoy tienen interfaces que son muy fáciles de utilizar, y por esta razón pues pueden ser muy útiles dentro de lo que es el uso enfocado en la iglesia. En este sentido, pues para resguardarnos es importante conocer de la herramienta, saber pues el uso que se va a dar a la información que vamos a compartir. Y bueno, pues como comentaba, por ejemplo, para facilitar, tenemos, hay herramientas que son de pago, o herramientas que son
gratis que puedes, por ejemplo, utilizarlas para convertir voz a texto escrito. Pues digamos, si estás en una circunstancia donde no tienes un bolígrafo o un papel, pues puedes hablar y así no te pierdes la idea, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces pueden ser muy útiles, pero claro, con este conocimiento de qué es lo que me ofrece esta herramienta, a cambio de qué dato, ¿no? Entonces es muy importante. Y también tenía una reflexión. Estamos últimamente viendo que estamos en un mundo polarizado y también la IA se está polarizando. Plataformas chinas, plataformas americanas, ahora los europeos también están con la suya. Y es como... hay una IA de los buenos, una IA de los malos, una IA de los de medio. Estamos un poco también en la polarización mundial conforme a la inteligencia artificial. Brevemente, ¿cómo lo ves? Cada individuo en este caso tendrá que tomar sus decisiones y pues evaluar el mejor, vamos a decir... Por un lado, tienes que tener en cuenta que algunos te van a ofrecer un soporte y eso es algo muy importante porque a veces vas a necesitar un soporte. Es decir, hay herramientas que son gratis, pero es como búscate la vida, ¿no? Y hay otras que te ofrecen, pues tienes que pagar a veces una tasa anual que no es tan alta, no es tan difícil de pagarlo, pero vas a tener un soporte, por ejemplo. Entonces, es una pregunta difícil porque es complicado, ¿no? Es decir, bien lo has dicho. ¿A quiénes vas a dejar que manejen tu información, tus datos? A pesar de que nosotros ya somos responsables de haber subido cuánta información, ¿no? En redes sociales y eso. Entonces, ser un poco sensible en este sentido e informarse. Sí, la verdad es que es impresionante la IA. Podemos hablar horas y horas acerca del tema. No lo vamos a dejar la IA cerrado en este programa, sino que en el futuro seguiremos hablando de la IA. Has hablado de aplicaciones que convierten la voz en texto y lo tenemos incorporado en aplicaciones como WhatsApp, en Telegram o en aplicaciones que tenemos en el propio móvil actualmente. Correcto. O incluso en cosas que tenemos en casa como puede ser Alexa, Google Home, algunos dispositivos que tenemos en casa y que no hemos sido conscientes incluso de lo tecnológicos que estábamos hasta, por ejemplo, el apagón o situaciones... no funciona Alexa, a veces si no funciona Alexa yo apago la tele de mi casa con Alexa y cosas, cierto tipo de cosas que es como... o incluso subir las persianas o bajar las persianas, a veces esas cosas las hemos automatizado y también son parte de la inteligencia artificial. Darte las gracias y dejar este espacio también abierto para otro espacio abierto, nunca mejor dicho, que es nuestro programa del Consejo Evangélico en Madrid, para seguir abordando la IA, sus retos. Como Consejo Evangélico también queremos formar a las iglesias y a las entidades y por eso tenemos Educacem, que es el área cultural donde damos formación a las entidades y además este año queremos trabajar y enfocarlo a las plataformas digitales, a la IA, también a los conocimientos de ofimática, certificados digital, así que vamos a ir creciendo en este área y vamos hacia adelante, así que agradecerte una vez más el estar aquí y a todos por estar en este podcast y desearos lo mejor y que el Señor os bendiga. Este programa ha sido copatrocinado por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid.